¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Matices, el segmento de entrevista política aquí en Focos. Esta noche el tema que queremos poner sobre la mesa es el impago y la falta de acuerdos de las fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa. Saúl, esta ha sido una semana muy particular para las finanzas públicas de El Salvador. Hay que tener en cuenta, antes de iniciar con esta entrevista, que a principios de esta semana, la primera semana de abril, el Ministerio de Hacienda publicó un comunicado en el que hacía un llamado urgente a la Asamblea Legislativa para que le aprobara la emisión de bonos que le permitiera pagar y cumplir con sus responsabilidades con el sistema de pensiones y también con el apoyo que da al Instituto de Pensionados de la Fuerza Armada. Efectivamente, Karen, buenas noches. Buenas noches también a ustedes que nos sintonizan domingo tras domingo en Matices. Efectivamente, también ha sido convulsionada en el momento en que los partidos políticos no han logrado llegar a acuerdos para emitir nueva deuda para que el gobierno pueda pagar con estos compromisos previsionales. Son temas que estaremos abordando en esta mesa de discusión, el origen mismo de la deuda de pensiones y también la necesidad de llegar a acuerdos entre los partidos políticos para poder cumplir con estos compromisos con los trabajadores, Karen. Exactamente. Bueno, y queremos presentarles a nuestro invitado. Esta noche nos acompaña en la mesa de Matices Jorge Villacorta. Jorge Villacorta es un político salvadoreño, además hay que decir que fue diputado de la Asamblea Legislativa durante 15 años, 5 periodos, de 1991 a 2006. Y también fue diputado del Parlamento Centroamericano, el Parlacen, y miembro de Cambio Democrático. Jorge, bienvenido esta noche a Matices. Muy buenas noches a los amigos televidentes que ven este programa. Y bueno, es un privilegio y un gusto que dos jóvenes, Karen, Saúl, lo entrevisten a uno. Es estimulante ver la participación de esta nueva generación, principalmente en el tema político. Muchísimas gracias, don Jorge, por aceptar esta invitación a Matices. Y ya ha dicho Karen parte de su historial como político en El Salvador, pero también es importante destacar que usted formó parte de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto de la Asamblea Legislativa y estuvo en momentos claves de la discusión que estaremos abordando esta noche. Por un lado, la reforma al sistema de pensiones privado, al que se trasladó en el año de 1998, y también la misma creación del fideicomiso de obligaciones previsionales en el año 2006 como una salida para poder atender estos compromisos. Hay preguntas que hacerle en esta materia. Bien, empezamos un poco por analizar la situación actual para, como ya lo decía Saúl, luego ir avanzando a los orígenes también y lo que está en el fondo y lo que se mantiene, que es la falta de diálogo. Exactamente. El gobierno de El Salvador se ha declarado en impago ya. Y una de las principales críticas de la fracción de diputados de Arena es que el Ejecutivo no contempló el gasto de manera adecuada en el presupuesto que fue aprobado, de hecho, este año, en 2017. ¿Qué opinión le merece a usted esta situación? Y sumo una pregunta. Si a usted le parece que la única solución es que el partido de derecha, Arena, apruebe la solicitud de emisión de bonos que está solicitando el gobierno y su Ministerio de Hacienda. Frente a la pregunta, definitivamente no. No es cierto que esa sea la única salida. Esa es una salida. Por cierto, que el gobierno sabía de antemano que esos votos para tener 57 de parte de Arena no los iba a tener. Nunca. Ni de aquí en adelante, si no cambian las circunstancias, no los va a tener. Entonces, partiendo de eso, sabiendo eso, si el político que administra el Estado es responsable, pues hombre, toma otras medidas. Claro, la idea electorera es decir, no pongamos una cosa que ya sabemos que no nos van a dar los votos, vamos a llegar al último día y ahí simplemente decimos que el impago es culpa de Arena y entonces que pague los costos políticos. El problema es que eso es como que usted diga, bueno, mire, el timonel del barco se va a equivocar y yo simplemente, no importa, pero si tú estás en el mismo barco y te vas a hundir con él, sí, pero no importa, yo le eché la culpa a este. Ahora, el barco se va a hundir al paso que vamos, cada vez más, simplemente por una irresponsabilidad de ambos partidos políticos, ahora, tanto del FMLN como de Arena.
La respuesta para poder prevenir el impago, la situación en la que se encuentra ahora el gobierno, de alguna manera con no tener nuevo endeudamiento para poder pagar sus compromisos previsionales, hubiera sido incorporar este gasto dentro del presupuesto del 2017. ¿Aquí se resuelve Pues el tema? mire, es que es una cosa obvia. Usted sabe que tiene que pagar su casa y que sabe que tiene que pagar $1,000 mensuales y son $12,000 al año. No le queda otra más que colocarlos en su presupuesto. Sabía el gobierno que tenía que pagar 252 o algo más o menos similar todos los años, o mejor dicho, este año es creciente. Por consiguiente, debería haber estado en el presupuesto, como lo estaba en el 2016. ¿Por qué no está en el 2017? Porque en el 2016, a final del año, el gobierno, Cáceres, el ministro, pretendió decir que ya no iban a pagar eso, sino que eso lo iban a pagar de otra manera. ¿Quiénes? Simplemente el sistema de pensiones. Ya no lo iba a tener que pagar el gobierno y por consiguiente, ¿para qué lo voy a poner en el presupuesto? Sabiendo que eso no era así, que no iba a tener ese resultado. En este momento el problema es muy simple, dinero hay, si ese no es el lío. El lío es que en nuestro sistema financiero público usted no puede pagar algo si no está en el presupuesto en una determinada partida. En la partida correspondiente hicieron la viveza de solo poner $1,000. ¿Cómo puedes poner solo $1,000 si sabes que tienes que pagar 250 y tantos millones? Pero no solo eso, si sabes que a los 3 meses de aprobado el presupuesto o de entrada en vigencia el presupuesto, vas a tener que pagar 50 y tantos. ¿A quién? Al fondo de pensiones. ¿Y de qué? Del capital y de los intereses que tu gobierno le prestaste a los fondos de los trabajadores. No es a las AFP. Si la deuda no es a las AFP, si las AFP administra el fondo de los trabajadores, de todos, el préstamo y el uso de esos recursos es de un fideicomiso que se llama FOP, donde el gobierno agarra plata para pagar pensiones, por ejemplo, y tiene que pagar intereses, por cierto, bastante bajos, y no solo eso, además tiene que pagar el capital. Eso está en ese momento en impago, porque el 7 se vencían esos papeles, esos bonos que tenían que ser pagados en este momento. No se hace eso, si entren en pago. Y no había otras soluciones, claro que sí. La reforma reformar el presupuesto del 2017, que costaba pasar dinero de otras partidas a esa partida donde solo tenía 1,000 y de ahí pagar. ¿Cuánto tenías que pasar? Bueno, lo que necesitabas para abril. Y después entras en negociaciones para resolver aquellos agujeros que dejaste en el presupuesto. El problema es que no hay voluntad política para resolver. Ese es uno. Hay otros todavía menos ortodoxos. Hombre, decir, mire, los ingresos son tan buenos, ahora en enero, febrero y marzo, que eso nos permite considerar, presupuestar que mis ingresos van a ser 200 millones más de lo que calculé. Jorge, perdón. Y entonces poner los 200 millones. Pero si en esa reforma, si en esa reforma del presupuesto se presupuestan, valga la redundancia, más ingresos de los que de verdad se obtienen, simplemente en algún momento igual iba a estallar esa burbuja del impago. Sí, pero no la espada de Damocles como tenemos ahora el día abril de este día. Ahora, usted tiene oportunidad de durante el resto del año, hombre, ponerse de acuerdo, entrar en negociaciones, dar el financiamiento para bonos, porque los bonos van a ser necesarios. Sí, pero ¿a cuenta de qué? Arena le dice, yo te doy los bonos, pero cumple con lo que acordamos en noviembre, que es revisar el presupuesto, porque el presupuesto no está bien hecho. ¿Por qué ahora el Frente no ha querido hacer lo que acabamos de decir? Porque sería aceptar que hicieron mal el presupuesto. Lo que queremos decir, es migrar. Esa es la propuesta que usted está poniendo sobre la mesa. Trasladar fondos de un lugar, puede ser de casa presidencial, puede ser de donde usted quiera, del resto de partidas, agarrar pedacitos y sumar los 50 y tantos millones que necesita. Y eso es una cosa temporal. Después usted hace otra reforma presupuestaria. ¿A través de qué? Bueno, que le aprueben los bonos
Muy y bien. entonces rellena eso que dejó de cubrir ahora. Don Jorge, se ha planteado 7 de abril como esa fecha límite, esa línea roja en la cual el gobierno tenía que cumplir con el pago específicamente, usted lo ha dicho, al fondo de los cotizantes. Sí. No es a las AFP, sino que a este fideicomiso, dentro del fideicomiso. Ahora, se acabó el tiempo, ya no hay margen para que en una siguiente plenaria pueda volverse a discutir esta solución de poder hacer una reforma a la ley de presupuesto y entonces trasladar fondos y pagar esas obligaciones. ¿Hay posibilidad aún? No, bueno, no, porque hoy agotaron la reunión, no llegaron a nada, simplemente como Arena, como el ministro de Hacienda Cáceres, no presentó ninguna opción como esta que estamos diciendo de reforma presupuestaria, simplemente porque el FMLN no quiere aceptar que hay que reformar el presupuesto. Entonces, frente a una situación como esa no hay otra salida. Ahí, no sé si es cierto, pero alguien me dijo, mira, ahí lo que propusieron era que le dijeran la junta directiva del fideicomiso, le dijera a los acreedores, y les dijera, mire, fíjense que en lugar de pagar el 7 de abril del 2017, hombre, paguemos el 7 de abril del 2018. Perdóneme, usted no puede romper un contrato, usted no puede cambiar las obligaciones de un contrato de manera unilateral, de un plumazo. Eso es peor que el impago. Pero bueno, aquí estamos en un problema, yo no sé, al nomás volver de la Semana Santa, porque hoy todo el mundo se va a disfrutar ya de esto, tendremos que buscar una solución inmediata, porque lo que puede pasar, perdóneme, es que los organismos internacionales que miden la calidad de nuestros bonos, pues digan, mire, pasan a ser bonos basura, más de los que ya están, y ponernos calificación C. Eso implica que suben los intereses, no solo del gobierno, le van a subir los intereses a cada ciudadano de sus deudas. A ver, Arena ha publicado un comunicado en el que ha reforzado lo que ya varios de sus diputados e incluso lo que el líder del partido ha dicho, Mauricio Interiano: no vamos a aprobar la emisión de bonos, no estamos dispuestos a acompañar que se genere más deuda para El Salvador. Lo que Arena está pidiendo es que el gobierno revise e intente equilibrar sus cuentas a través del recorte de gastos. Estoy entendiendo que usted comparte este punto de vista. No. ¿No? No, porque se necesita endeudarse. Si el problema es sentarse, ambos partidos, sentarse a cumplir, a diseñar una arquitectura financiera del problema en que estamos, y habiendo diseñado, habiendo compromisos de uno y del otro lado, entonces sí, tú vas a aprobar bonos, pero vas a hacer estas y estas y estas medidas. Austeridad, manejo aquí, recortar, todos los acuerdos que se han estado mencionando, pero tienen que sentarse no a dialogar, eso ya se acabó. Tienen que sentarse a llegar a acuerdos y a implementar los acuerdos. Mientras no hagan eso, pues no hay confianza, y bueno, el país, pareciera que estos señores creen que el país se va a ir al carajo. La responsabilidad es de los dos partidos. Obvio, el FMLN al gobernar, pues su responsabilidad es mayor, pero ambos partidos son responsables. Arena no puede seguir tampoco en esa terquedad. Para mí se vuelve absurdo decir, mire, yo no voy a aprobar un regalo que le dé el gobierno español para hacer calles, para hacer carreteras que le van a servir a la población. ¿Cómo se puede oponer a un préstamo para eso que tiene el control de la Unión Europea, que puede tener el control de otros organismos? Arena misma puede poner un control legislativo para manejar los fondos que sean estrictamente para hacer cada centímetro de carretera. Además, las carreteras sirven para generar empleo, precisamente en las zonas donde la gente no tiene empleo. ¿Cómo se puede oponer a eso? Don Jorge, tenemos que hacer la primera pausa de esta entrevista. Usted ha dicho algo importante unos minutos antes. Ha dicho es necesario la deuda para poder atender este compromiso, y eso nos lleva a explorar el origen del tema de las pensiones. Es algo que queremos preguntarle al volver de la pausa. Karen. Así es, ya regresamos. Les recordamos que estamos platicando esta noche con Jorge Villacorta. Jorge Villacorta fue diputado de la Asamblea Legislativa durante 15 años en representación primero de Convergencia Democrática y luego del Cambio Democrático de 1991 hasta el año 2016. Ya regresamos. Ya volvemos.
Continuamos en Matices, estamos discutiendo esta noche con Jorge Villacorta, político salvadoreño. Jorge estuvo en la Asamblea Legislativa durante 15 años, entre 1991 y 2006, y estuvo dentro de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto. Don Jorge, queríamos abordar con usted los orígenes de este tema que venimos arrastrando por años. El gobierno, como usted bien lo ha dicho, tiene que endeudarse de manera creciente año tras año para poder cumplir con las obligaciones previsionales. Usted formó parte de esta discusión. ¿Es acaso que en 1996, en el momento en que se aprueba esta reforma, no se planteó que en algún momento iba a existir una situación en la que se iban a agotar las reservas del viejo sistema y le iba a tocar al Estado tener que asumir ese compromiso? ¿No planearon cómo poder asumir ese costo? Vamos a ver. Recuérdese que son dos sistemas. Uno es el sistema privado, donde es con el ahorro y las ganancias que produzca ese ahorro que usted va a pagar su pensión. El Estado ahí no tiene responsabilidad, nada más en algún caso que a alguien no le alcance o no cubrió, la pensión mínima pudiera ser enfrentada por el Estado. Pero incluso eso se puede resolver de otra manera, con un seguro para hacer eso, como en un montón de países. El otro sistema es el público, es decir, la deuda que el Estado tiene con los pensionados del Seguro Social y del INPEP. Personas que aportaron, que dieron dinero, que les quitaron de su salario el dinero. ¿Y quién lo tomó? El Estado. ¿De quién es la obligación de pagar eso? Del Estado. Es una deuda, como cualquier otra deuda. Pero que se pagaba con reservas de ese mismo sistema público. Claro, pero entonces las reservas vimos en aquel momento y se lo advertimos en la Comisión de Hacienda, el técnico que contratamos en la comisión lo insistió, dijo, mira, en el 2017 el sistema truena, se lo dijimos a la señora Francia Bedé, que era la responsable. ¿Por qué? Porque no se dejaba la solución de la transición en el sistema viejo al sistema nuevo. Esa transición debió haberse dejado una forma financiera de resolverlo, no se quiso hacer. Y como no se quiso hacer, pues simplemente llegamos a una situación donde las reservas se terminaron y es evidente el número de personas que aporta cada vez es menor porque se jubilan y por consiguiente las personas que demandan su pensión es mayor. Por consiguiente el sistema está diseñado para definitivamente colapsar en algún momento. Ahora, antes de dar la palabra a Karen, si ustedes lo advirtieron esto desde 1996, dijeron en 2017 esto revienta, usted coincidirá conmigo en decir que la culpa de la situación en la que estamos ahora fue por la irresponsabilidad de los políticos de ese momento que aprobaron unas reformas del gobierno de Arena y del partido Arena. Pongamos los nombres como son. Ellos son los responsables de esas decisiones que se tomaron entonces. Fíjense que es más, lo único que se dejó fue decir, bueno, mire, el 1% del presupuesto, guardémoslo y abramos una cuenta para que de ahí se tome para pagar y que alguna cosa. Nunca se puso $1. ¿De quién es la responsabilidad de no haber siquiera puesto $1 en ese fondo que se abrió? De Arena. Sí, pero después continuó el gobierno de Mauricio Funes y puso algún peso. Tampoco. Entonces ahí ni siquiera eso que no iba a alcanzar, pero de algo servía, ni siquiera eso se hizo. Entonces la irresponsabilidad de la transición, de no haberlo hecho, es responsabilidad de esos gobiernos, habiendo y sabían, insisto, que esto iba a pasar. Ahora, el sistema, ¿por qué colapsó? Pues hombre, el sistema era muy simple, porque usted tenía a las personas activas, jóvenes, pagando y metiéndole plata porque se le descontaban de su salario para pagarle las pensiones a aquellos que se pensionaban, el sistema de solidaridad y todo esto. Pero eso es imposible de cubrir cuando las personas que se retiran cada vez son más que las personas que aportan. Entonces el sistema es obvio que no había posibilidad. Peor aún, si aquellos que habían ahorrado solo ahorraban el 3% y recibían
del 80 al 100% Claro. del salario salario. cuando se retiraban y solo habías ahorrado 3. Ajá. ¿Cómo te ibas a hacer sostener eso? Y hablando de responsabilidades y de problemas acumulados, creo que también es importante hablar de lo que pasó después, en el año 2006. Ya Jorge estaba explicando que en algún momento se acabaron las reservas técnicas y era imposible seguir pagando la deuda del sistema público anterior. Pero en el 2006 también se creó el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, que es el mecanismo mediante el cual el gobierno toma prestados fondos del sistema actual, del sistema privado, para utilizarlos en pagar la deuda que tenía del sistema anterior. A ver, dinero de los trabajadores, Dinero no de los de las trabajadores, AFP. exactamente. Dinero de los trabajadores. El sistema estaba diseñado para que ese ahorro de los trabajadores sirviera para inversión en infraestructura, en inversiones productivas, es decir, que generara dinero, que generara intereses para el beneficio de los ahorrantes, que son los trabajadores. La idea era que el ahorro cubría una parte de la pensión, pero la otra parte, y la más importante de cubrir la pensión al final de los 30 años, era lo que había ganado en intereses. Las AFP no son más que supuestos técnicos, o como yo llamo, coyotes, que se encargan de colocar su dinero. Yo les pago, ustedes les pagan, yo les pago una comisión para que pongan mi dinero. ¿A dónde? Donde me dé más rendimiento. Ah, bueno, pero viene el gobierno, como el FMLN no le daba ni un préstamo y tenía cercado a Tony Saca, entonces agarran la viveza de, en lugar de que esos fondos sirvieran para inversión, dicen no, AFP por ley usted va a invertir en papeles del Estado. Conclusión, el Estado va a agarrar plata. Y le fueron subiendo cuánta plata podían agarrar del fondo. Y cada vez ha ido subiendo y cada vez han ido agarrando más. Pero no solo eso, solo van a pagar el interés del 1 punto y tantos %, porque en aquel momento la tasa LIBOR permitía hacer eso. Entonces, ¿y usted que estaba en la Asamblea Legislativa en ese momento? Y nos opusimos a eso. Eso es le insistimos que eso era inconstitucional. Claro, a estas alturas usted declara inconstitucional el FOP, imagínese la tragedia que significaría. Eso quería Pero preguntarle. insistimos que eso era inconstitucional y que eso era una forma, era una salida equivocada, porque el ahorro no era para eso, el ahorro era para inversión. Ahora, hay una situación, porque quería preguntarle precisamente eso. Cuando usted dice, imagínese lo crítico que sería declarar inconstitucional el FOP. Claro. Ahora, no solo atendemos como país, el Estado, la deuda creciente para la deuda previsional del sistema anterior, sino también el sistema de pensiones privados no logra generar la rentabilidad de estos fondos para que exista un buen retiro por parte de los trabajadores. Argumentado por parte de Asafondos porque están obligados a invertir en los papeles del gobierno dentro de este FOP. Claro. ¿Cómo se hace para, digamos, para poder salir de esta trampa del sistema actual? ¿También sería necesario desechar, tal como propone Asafondos, y permitir inversiones en otros sectores, no precisamente en actividades del gobierno? Hay una propuesta, mal dicho, de Asafondos, es una propuesta elaborada por un grupo, sindicatos, empresarios y obviamente Asafondos, Bueno, y han ANEP, presentado una SUSAES, propuesta. Ahí está Asafondos. SUSAES, ANEP, pero además hay Ajá. los sectores laborales también. En esa propuesta ya está la forma de resolver esto. Incluso le ahorra, le reduce la deuda, le baja el problema que tiene el ministro Cáceres de endeudamiento, y lo han aceptado, están claros que sirve eso. Bueno, pero se están tardando, no sé por qué, un mundo para poder aprobar esas reformas que resolverían, que facilitarían eso. Yo lo que sí quisiera insistir es que el FOP, al haberlo creado y coger dinero, ya era un lío. Pero viene Tony Saca y todavía hace más, y hace un regalo para algún sector con un decreto 100 en el que le va a dar el 100% del retiro de su salario durante todo lo que viva. Imagínese usted cómo va a ser sostenible ese tipo de decisiones. Allí sí que Tony Saca le metió más clavos al féretro donde estaba el muerto. Lo enterraron 2 veces. Entonces, ahora habría que hacer esos cambios. A mí el decreto 100 había que haber revisado de que para los que van a hacer uso de él
no lo tengan, los que ya lo tienen, ese es su derecho adquirido. Pero ese tipo de cosas están en las propuestas o está por revisarse. La responsabilidad del gobierno está, uno, en salir de estas deudas en el corto plazo, que son decisiones administrativas, técnicas. Claro, una decisión de ese tipo pasa por una visión política, que no se puede seguir en esta confrontación sin llegar mínimamente a soluciones en temas tan graves como este. La responsabilidad es de ambos partidos. Bien, usted había dicho ya en el primer bloque de esta entrevista, cuando estábamos hablando un poco sobre la situación actual, en el diagnóstico que decía que era un asunto de costos políticos. Decía, bueno, podrían discutirse algunas situaciones, pero en el fondo los partidos están jugando, Arena y el FMLN, están jugando a repartirse la culpa y la responsabilidad política. Es una competencia de quién es más culpable, de quién es más irresponsable. Porque ahora, ¿qué dice el gobierno? Y lo dice el ministro y todos los sectores gubernamentales. Hemos llegado al impago, ¿y de quién es la culpa? De Arena. Entonces, como la culpa es de Arena, sí, hermano, pero ¿y el daño que se causa y los resultados de eso? Bueno, es un golpe de Arena. ¿Y el gobierno? ¿Qué vas a hacer? ¿No vas a resolver nada? No, es culpa de Arena. Creo que eso es tan irresponsable como también la posición de Arena de no llegar a un mecanismo de acuerdo. Ni por qué no se ponen de acuerdo en decir, vaya hombre, te voy a dar los bonos. ¿Cuánto Pero se parece? gente hace esto, y hasta otras cosas. ¿Cuánto se parece la postura de Arena negándole la aprobación de endeudamiento al FMLN a la postura que asumía el FMLN cuando era oposición en la Asamblea Legislativa? Exactamente la misma. ¿Cuáles son los incentivos, Exactamente entonces, don Jorge, para poder lograr un acercamiento entre estas dos fuerzas, sobre todo cuando estamos ante un contexto preelectoral? Es decir, cualquiera pensaría que ahora la apuesta es debilitar al otro de cara a las elecciones municipales y legislativas del 2018. ¿Qué incentivos hay para poder llegar a ese acuerdo? Primer incentivo, que la gente está hasta aquí, de los partidos políticos. No cree ya en partidos políticos, no cree en líderes políticos por la incapacidad en que están, y la gente va a pasar la cuenta el 4 de marzo del 18, o no yendo a votar o castigando a los dos partidos. Creo que había que tomar una responsabilidad, los dos partidos o todo el resto de partidos, de darse cuenta que vamos hacia eso, a una situación grave por la decisión de las personas que cada vez detestan más a los partidos y a los políticos. Ese es un primer tema que deben de darse cuenta hacia dónde van. Y luego, bueno, ahí tenemos una acción de parte de Naciones Unidas. Ahora está el embajador Andión haciendo un esfuerzo que esperamos que después de mayo esté la propuesta de un mecanismo que obliga a sentarse para construir una serie de medidas, de nuevos acuerdos que permitan que el país se irrumbe de otra manera. ¿Y se puede resolver el problema fiscal? Sí, lo pueden enfrentar de otra manera conjunta. Esa es la otra opción. ¿Y cuánta esperanza le tiene usted a ese proceso de diálogo y de acuerdos, a ese nuevo proceso que en realidad no es tan nuevo? Porque ya, por ejemplo, en el 2007 hubo un esfuerzo en el que, de hecho, representantes de las fuerzas políticas viajaron a España, incluso invitados por el gobierno español, para intentar justamente hacer esto, acuerdos y diálogo. Estuvimos en Toledo, yo estuve en esa delegación. Pero mire, usted tiene razón, son decenas y decenas de iniciativas, de intentos, pero al final todo se detiene en el problema de este país, en que los partidos políticos solo viven pensando en votos. ¿Qué me da votos y qué me quita votos? Y toman las decisiones en base a eso. Entonces, yo si algo tengo de experiencia como político, es que no se toman decisiones hasta que no se toca a fondo. ¿Por qué llegamos a los acuerdos de paz? Porque era imposible continuar con la guerra. No existía ninguna opción, ni externa ni interna, que permitiera a ambas partes continuar con la guerra. Como tocamos fondo, porque estamos ahí, bueno, a encontrarle solución. Pareciera que todavía aquí no hemos tocado fondo, pareciera, pero creo que en el tema fiscal estamos llegando a tocar fondo. Y en el tema de seguridad, bueno, somos el país y la ciudad capital más peligrosa del mundo. Creo que también implica tocar fondo. Entonces, ¿hasta dónde
toca ahora, frente a esas mismas elecciones, porque la gente va a pasar la cuenta, que los partidos entren y tomen conciencia que llegó el momento, y espero que Andión contribuya con una metodología a buscar eso, a sentarse a nuevos acuerdos de nueva generación. Don Jorge, queremos agradecerle su tiempo con Focos y específicamente con el segmento Matices para venir a compartirnos esa reflexión. Hemos abordado desde la situación del impago actual, los orígenes y ahora el proceso de diálogo. Ha sido muy completo. Muchas gracias. Es un gusto. Nada más un detallito. El fondo de los militares es el mismo sistema de solidaridad y mire dónde ha terminado. Entonces, venir a plantear algo parecido a eso no tiene evidentemente ningún sentido. Bueno, muchas gracias a es ustedes. un tema que se nos ha quedado fuera, pero deja de fondo el asunto de la débil institucionalidad. Seguiremos abordando el tema desde otras aristas, seguramente. Bueno, nosotros hacemos una pausa, ya regresamos más con Focos. Ya volvemos. Buen trabajo, salvadoreño. Así se hace un mejor país. Vidri, donde sí hay de todo.